Desde el período colonial podemos encontrar formas de comunicación política. Cuando los ingleses ocuparon Montevideo en 1807, editaron un periódico llamado La Estrella del Sur. Desde el mismo se criticó el sistema comercial español y se defendieron las ventajas del libre comercio. Desde ese entonces circularon diversos periódicos en Montevideo y fue muy común la edición de folletos e impresos con fines de propaganda que usaban el humor y la ironía como armas políticas. Durante casi todo el siglo XIX, la prensa escrita fue una de las principales herramientas de comunicación política. Todo grupo o fracción debía tener un diario para poder existir políticamente. Hacia fines del siglo XIX, durante las primeras décadas del siglo XX, una de las apuestas más innovadoras fue la del Día, diario fundado por José Valle Ordóñez en 1886. Aprovechando los avances de la alfabetización, el diario apuntaba a un público masivo. Se vendía a un vintén y fue una de las herramientas de José Valle Ordóñez para luchar primero por la renovación de su partido y luego para defender su gestión y su proyecto político. Sus adversarios también tuvieron sus propias publicaciones: los colorados conservadores La Mañana, los católicos El Bien Público, el Partido Nacional tuvo El Debate, El País y El Plata, entre otros. Fue principalmente a partir de los gobiernos de Valle Ordóñez y de la puesta en vigencia de la Constitución de 1919 que las campañas se volvieron masivas. El presidente, los integrantes del Ejecutivo colegiado en su momento o los legisladores y las autoridades departamentales pasaron a depender más directamente del sufragio popular, y esto transformó las elecciones. El Partido Colorado dominaba la estructura del poder y tenía importantes redes de adhesión fundamentalmente en Montevideo y Canelones. El Partido Nacional debía salir a competir en esos departamentos para hacer valer su habitual mayoría electoral en el resto del interior del país. Luis Alberto Herrera fue un transformador de las campañas electorales con las recorridas de su famoso tren relámpago por todo el país procurando llegar a los puntos más alejados del territorio. Su apuesta fue muy difícil, ya que debió transformar un partido cuya identidad estaba en la guerra civil y que en esta nueva etapa debía movilizarse en clave electoral. Herrera comenzó a realizar recorridas en tren bajándose en cada estación, haciendo discursos, conversando con los políticos y los militantes locales. Posteriormente el ómnibus sustituyó al tren. Desde la década del 40, los vallistas se encontraban divididos. La vertiente más conservadora, que seguía a los hermanos Lorenzo y César Valle Pacheco a través de la Lista 14, tenía en su poder la dirección del diario El Día. El ala más progresista del sector, que se nucleaba en torno al liderazgo de Luis Valle Berres, necesitaba un medio de prensa propio. Fue así que en 1948 comenzó a salir Acción, un diario que también innovó en las formas de comunicación. Además, Luis Valle también utilizó la radio. Radio Ariel fue un poderoso instrumento de comunicación desde el cual se difundió la obra de los gobiernos vallistas y llegó de forma directa a los hogares. Solamente hay una forma de salvar al Uruguay, es que triunfe la reforma y el Partido Nacional. Por Herrera y por Nardone vamos todos a votar. Solamente hay una forma de salvar al Uruguay, es que triunfe la reforma y el Partido Nacional. En las elecciones de 1958 triunfó el Partido Nacional. Luis Alberto Herrera, con 85 años, recorrió todo el país en la llamada Caravana de la Victoria, en una campaña donde se usó como nunca la propaganda en prensa, radio y vía pública. El triunfo se dio en alianza con la Liga Federal de Acción Ruralista encabezada por Benito Nardone. Este dirigente, conocido popularmente como Chico Tazo, también fue innovador en materia de comunicación política. Desde Radio Rural estableció una forma directa de comunicación con los estancieros y los trabajadores rurales, a quienes cautivó con un estilo campero y sus críticas al vallismo gobernante. También la izquierda debió buscar sus medios de comunicación. En el caso del Partido Comunista del Uruguay, a fines de la década del 50, se dejó de editar su viejo diario, Justicia, dando paso al moderno El Popular. Además de las noticias políticas y sindicales, se informaba sobre fútbol y resultados de los juegos de azar. Por su parte, el Partido Socialista estaba el periódico El Sol. Era una apuesta a superar el viejo estilo de los boletines partidarios por verdaderos diarios que pudieran competir con la prensa de los partidos tradicionales. En 1956 se emitió la primera señal de televisión en el Uruguay,
que pasó a tener otro medio de comunicación política. Queridos amigos, buenas noches. Les habla Raúl Fontaina Hijo. Hoy es 7 de diciembre de 1956 y a partir de este momento empieza a transmitir para todo el Uruguay y está en el aire CXA TV, Canal 10 Saeta. Surgieron los ciclos de programas periodísticos que se sustentaban en las entrevistas a los candidatos y figuras políticas. Durante la dictadura, la comunicación de ideas políticas estuvo severamente restringida. Mientras los opositores eran perseguidos, el régimen creó la Dirección Nacional de Relaciones Públicas, DINAR. La apuesta comunicacional destacó los valores de orden y seguridad, planteando el objetivo de construir un nuevo Uruguay. Se buscó construir un consenso basado en la exaltación de la dictadura civil-militar y en el silenciamiento de sus opositores. Y que si yo votara por sí esta Constitución, le estaría votando al gobierno una especie de cheque en blanco por 14 meses y medio para que él lo llene con lo que quiera. El plebiscito de 1980 y la derrota del proyecto constitucional del régimen fue una demostración de los límites de una estrategia de comunicación política de ese estilo, así como de la capacidad de resistencia de los sectores democráticos. En ese marco, uno de los referentes de la resistencia fue el periodista Germán Araujo, quien desde CX30 mantuvo un espacio de oposición al régimen durante el periodo dictatorial. En 1983, cuando le clausuraron la radio, realizó una huelga de hambre que constituyó un recordado episodio de resistencia ante el avasallamiento de libertades en la última dictadura. Restablecida la democracia, los políticos volvieron al ruedo con sus movilizaciones y la propaganda electoral de los partidos. Con el pasar de las instancias electorales, el ingenio y el carisma del candidato volvieron poco a poco a cobrar mayor importancia. El personaje que interpretó el corto Buscalia con sus recordadas paradojas en la publicidad de la lista 1001 en 1989. Yo, que no soy candidato, voy a votar por mí. El candidato que paseaba con su familia por la playa como Luis Alberto Lacalle. Por la calle hay más razones para poder vivir en mi país. O la campaña de Vázquez a la intendencia en los comicios de ese mismo año. Tabaré Vázquez, intendente. El recurso publicitario de utilizar la música de una novela de moda, como fue el caso de una de las campañas de Sanguinetti, también por aquellos años, constituyen ejemplos de la construcción de una nueva modalidad de comunicación política. Luego de este recorrido histórico, cabe preguntarse cuánto incide en una elección la política de comunicación por la que opta un candidato.